Bueno, en cuanto a las terapias tópicas, son las terapias de primera línea, cuando se dan las condiciones, por supuesto. Sabemos que hoy no hay cremas terapéuticas que superen los 30 gramos y eso también nos va a limitar en cuanto a superficies a tratar. Lo mismo que los componentes de cada uno de los medicamentos también van a estar relacionados a las superficies que vayamos a tratar en cada paciente. Entonces, sabemos que el 86% de los pacientes reciben tratamiento tópico, independientemente de la severidad e independientemente si además reciben un tratamiento sistémico. Lo que sabemos es que del 86%, y esto surge de una encuesta que hizo AEPSO hace un par de años, menos del 40% asume haber cumplido estrictamente las indicaciones del médico. Eso es muy importante, porque eso seguramente, y tiene algo que ver con lo que recién hablábamos, eso va a llevar directamente a un fracaso terapéutico y a una decepción mayor en el paciente. La terapia tópica puede ser monoterapia o combinada, como les decía recién, y es una variable para definir una psoriasis leve o moderada. Una psoriasis leve tal vez puede ser aquella que se puede resolver con una terapia tópica, en menos de un mes, con una mejoría, en 1 o 2 meses con una remisión tal vez, pero aquella psoriasis que pueda controlarse con una terapia tópica tal vez pueda ser involucrada dentro de del grado leve de severidad. Es una primera línea, entonces, que la utilizan casi todos los pacientes. Monoterapia, variable para definir severidad, y se dice que es segura. Fíjense, este paciente y este otro, un paciente con un síndrome de Cushing por el uso crónico de corticoides. El corticoide de alta potencia, el clobetasol, se absorbe y muchas veces nos encontramos con pacientes que recibieron por años, ya sea por autosuministro o porque se los recomendó un vecino, un amigo, un familiar, como les hizo bien, lo siguen utilizando y nos vemos con estos componentes severos sistémicos, metabólicos, que deben ser controlados y que además después nos van a causar otra serie de comorbilidades y dificultades en el tratamiento. Y en este caso, tal vez menos severo, pero acá vemos estrías secundarias al uso crónico de corticoides tópicos. O sea que la seguridad va a estar dada en un correcto esquema y en un seguimiento adecuado del esquema indicado por el médico y también en muchos casos supervisados por ustedes. Se dice que es de fácil aplicación y seguramente en estas lesiones, no sé muy bien, ahí sí, pero son lesiones típicas en codos que podrían ser tratadas tópicamente, pero como les decía antes, si a esta mujer que tiene una palma, 1% de superficie corporal, si le decimos colóquese una crema 2 veces por día, prácticamente seguro que va a estar dentro de ese 60% que no cumple con las indicaciones del médico. Te iba a contar una experiencia que se hizo. Yo para que vieran, por lo menos en esa, los colores. ¿Sí? ¿Se ve? Más o menos. Bueno. Se dice que es aceptable para el paciente una terapia tópica, pero muchas veces los tratamientos tópicos tienen olor, tienen color, manchan la ropa, tienen texturas, los ungüentos, y no solo a veces molestan al paciente y dificultan la aplicación, sino que también esa molestia se extiende al medio familiar. Y también se dice que es económica, al menos más económica que los tratamientos sistémicos. Y nosotros vemos muy frecuentemente esta imagen de los pacientes que nos traen, y a eso iba un poquito con el concepto que antes les quería transmitir,
que es esta bolsa de decepciones y de gastos. Entonces, el paciente viene ya con un freno, después de haber recorrido 3, 4, 5, 10 médicos y más de 10 o 15 medicamentos, todos por la mitad, todos con fracasos terapéuticos, por el mal uso, lógicamente. El paciente ya viene con un freno en el gasto, en su expectativa. El mal uso lleva al fracaso, a la decepción y a la deambulación. Si un paciente no tiene el concepto de que debe esperar cierto tiempo para una respuesta, a lo mejor considera un fracaso mucho antes de lo que tendría que serlo. Si sabemos que hoy un tratamiento empieza a responder a partir de las 2, 3 o 4 semanas, si eso no se le transmite al paciente, a lo mejor si a la semana o a los 2 o 3 días no tuvo una mejoría, suspende el tratamiento. Entonces, ¿cómo se indica, cómo se da y cómo se sostiene? Y de eso seguramente entre todos vamos a poder ayudar. Entonces, esta encuesta que les comentaba decía que el 50% de los que recibían un tratamiento tópico no había sido indicado por el dermatólogo. Fíjense estas cifras, ¿no? Bajo grado de cumplimiento, menor al 40%. Alto grado de disconformidad. O sea, estaban disconformes de algo que no utilizaban bien. Más porcentaje de disconformidad que de utilización de un medicamento. La deambulación, por supuesto, entonces encarece el tratamiento, como veíamos recién. Y acá empieza también a evaluarse un costo-efectividad irreal. Entonces, una de las cuestiones más importantes a considerar, como les decía, es la educación, la información de todo tipo, de lo que significa la enfermedad, pero también lo que significa el proceso de tratamiento. El proceso de tratamiento en donde los controles deben ser cumplidos, donde las indicaciones deben ser cumplidas, armar esquemas posibles para esa persona, seguros, elegir el vehículo ideal y menos molesto y más satisfactorio para cada paciente. Y después, por ejemplo, dentro de la instrucción, sabemos que a veces la utilización no se interpreta muy bien y el paciente puede creer que cuanto más crema se pone, mejor efecto va a tener. Eso hace que un pomito de 30 gramos le dure a lo mejor 2 días, y eso lleva también a un mal cumplimiento, a una inefectividad del tratamiento. Y hoy sabemos que, por ejemplo, esta medida puede ser sugerida para una superficie equivalente a una palma. Entonces, una palma es equivalente a una rodilla, a 2 codos. Entonces, más o menos, instruyendo en cuanto a cantidad a utilizar, también vamos a mejorar esa adherencia al tratamiento. Entonces, un pulpejo equivale a la cantidad en crema para aplicar en una superficie de 1% equivalente a una palma. Y después vamos a tener equivalencias que más o menos vamos a poder sugerir al paciente. Dentro de los tratamientos tópicos, ustedes conocen el coartar, la antralina, los corticoides, el calcipotriol, los inhibidores de la calcineurina y el tazaroteno, que en este momento al menos no hay productos comerciales. Todos estos pueden aplicarse como monoterapia, como terapia combinada, como una terapia de inducción para tratar de acelerar los tiempos de respuesta de un tratamiento sistémico, al menos en las zonas más dolorosas o mayor dificultad. Pueden ser parte de un mantenimiento o de una terapia paliativa en el caso de que haya pruritos o dificultades en los movimientos. O sea que elegir también el modo en que lo vamos a aplicar, el lugar donde lo vamos a hacer, la característica del medicamento y del vehículo va a ser también esencial para una buena respuesta. Bueno, vamos a ir más rápido sobre características, no voy a ahondar porque ustedes en esto tal vez conozcan mejor y si no después me preguntan y charlamos. El coartar es una sustancia que tiene olor, que puede manchar,
que tenemos que aplicarlo en un paciente que tenga una adherencia especial a este tipo de tratamientos, que pueda cumplirlo, que sepa que va a manchar la sábana, que va a manchar el pijama, que puede manchar la ropa, que puede ser fototóxico, y de alguna manera una medicación antigua hoy puede ayudarnos en algunos casos cuando tenemos dificultades. La antralina se está usando muy poco, la verdad que se usa a distintas concentraciones, hay que tenerla en cuenta, en muchos casos nos puede ayudar. Los corticoides, considerando que son de primera línea, que actúan por un mecanismo de vasoconstricción y antiinflamatorio, que tienen un efecto antiproliferativo e inmunosupresor local, pero en donde vamos a tener que elegir muy bien la potencia y el vehículo adecuado para cada zona. Y a veces cuando está comprometido el cuero cabelludo, algún pliegue, zona genital, o la cara, o zona de tronco, a lo mejor va a necesitar 1 o 2 productos diferentes para hacer un esquema adecuado. Y eso también va a dificultar el cumplimiento, pero va a favorecer la seguridad, y si instruimos adecuadamente, esto se va a poder llevar a cabo.